Welcome, dear students, to our class, first and second grades. Teacher Irene González, based on Chilean ministerial books, Teens in Motion 1 and Teens in Motion 2. First grade, class number 4. Primer año medio, clase número 4. Hello, dear students from first grade. Here Miss Irene speaking. Please take care of yourself and family during this quarantine we are living in our city. Hola, queridos estudiantes, les habla Miss Irene. Por favor, cuidarse, ustedes y sus familias, durante la cuarentena que estamos viviendo en nuestra ciudad. Esta semana finalizamos la unidad 1 con una actividad de cierre. This week, we will finish Unit 1 with an ending activity. Unit 1, class number 4. Objective: to know and design a curriculum vitae. During this class, you will know the definition of CV and design your own curriculum. Materials. You are going to use your copybook or PC, dictionary, or translator. Durante esta clase conocerás la definición de currículum, y, por supuesto, los materiales, tu cuaderno de inglés o tu PC, diccionario o traductor. You will build your own curriculum vitae, which will be very useful to practice and send when you apply for a work. Construirás tu propio curriculum vitae, el cual será muy útil para practicar y enviar cuando postules a un empleo. The format of a CV, abbreviation for curriculum vitae, must be clear and include the necessary information: personal data, academic formation, work experience, personal skill. Okay, we are going to start. El formato de un curriculum vitae es la abreviación CV. Para curriculum vitae, debe ser claro el lenguaje e incluir la información necesaria. Here we have the definition. Curriculum vitae, or CV. Un curriculum vitae, abreviatura CV, es un documento que se utiliza como herramienta para presentar una presentación expresa y clara de los datos, las habilidades y experiencias laborales de una persona con la intención de ser preseleccionado para una entrevista de trabajo, y su significado es carrera de vida. Instructions to complete your CV with your personal data in English. Completar tu currículum con tus datos personales en inglés. Here we have the title, Curriculum Vitae, cuyo significado es carrera de vida. Here we can include the picture of yourself, but it is optional. The picture is optional. Puedes incluir la fotografía, tu fotografía, pero es opcional. No todas las empresas lo requieren. Pero si es así, debes enviar una buena fotografía de tus hombros hacia arriba, de tu rostro. Personal data, datos personales. Here you have to write your names, nombres, surnames, tus dos apellidos, age,
Profession. Write your ideal profession. Aquí tú puedes escribir la profesión ideal, la que tú quieres para ti en el futuro. Identification card. Here you have to write your tu root, el número de root. Birth, nacimiento, fecha de nacimiento. Civil state, estado civil. En este caso sería single, soltero. Nationality, nacionalidad. Address, dirección. Si vives en calle, tienes que contestar la mayor cantidad en inglés. Poner, por ejemplo, Los Olmos Street, calle Los Olmos. O si vives en pasaje Los Olmos, you write Los Olmos Passage. Colocas la comuna y la ciudad. Phone, número telefónico. Email, electronic, correo electrónico, electronic mail. Siempre tiene que ir tu teléfono y tu correo electrónico para que te puedan contactar de la empresa. Academic formation, formación académica. Durante los años 2012 and 2019, elementary school. Durante los años 2012 y 2019, enseñanza básica. 2020 and 2023, high school. 2020-2023, enseñanza media, que es la que estás cursando ahora. Se colocan los nombres o los colegios donde cursaste estos años de estudio. And here we are thinking in the future, estamos pensando en el futuro, 2024 and 2026 or 7, 2024, 2026 o 27, name your ideal technical institute or university. Aquí vamos a pensar en nuestro ideal de instituto técnico o universidad. Colocan el nombre donde les gustaría estudiar. Work experience, experiencia laboral. I have worked, yo he trabajado, and here you write the place where you worked. Y aquí escribimos el lugar, el nombre de la empresa donde nos hemos desempeñado en cualquier tipo de trabajo. Se escriben en este punto. Personal skills, habilidades personales. Personal abilities. I am good at. Aquí cada uno escribe sus habilidades personales. I am good at. Yo soy bueno en, for example, typing so fast in my PC. Escribir muy rápido en mi computador. Knowledge of computing, conocimientos computacionales. Good at practice some sports, bueno en practicar algún deporte, etc. And at the end, al final, you have to write the name and signature. Escribes tu nombre y la firma. Okay. So, you can send your CV in a digital format or written on your copybook to my email igonzalez@cmchmaristas.cl. Puedes enviar tu currículum vitae en forma digital o escrito en tu cuaderno de inglés. A mi correo, por supuesto, institucional. Goodbye, dear students from first grade. God blesses you and meet you next class. Miss Irene. Adiós, queridos estudiantes de primero medio. Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Miss Irene.
second grade. Welcome to our class, dear students, first and second grades. Teacher Irene González, based on Chilean Ministerial Books, Teens in Motion 2. Good morning, dear students. Here Miss Irene González speaking. Please take care of yourself and family during this quarantine. Buenos días, queridos estudiantes. Les habla Miss Irene. Por favor, cuidarse ustedes y familia durante esta cuarentena. This week is very special because we are finishing unit number 1. This is the last class of unit number 1, and you are going to do on a final work. Okay. Esta semana finalizamos la unidad 1 con una actividad de cierre. Materials, copybook or PC, dictionary or translator. Materiales, tu cuaderno de inglés o PC, diccionario o traductor. Finished Unit 2, Class Number 4. Objective. Express own ideas and opinions about globalization. Objetivo de la clase. Expresar ideas y opiniones propias sobre la globalización. Final Activity Unit 1. You can send your work on a digital format or written on your homework. Actividad final de unidad 1. Puedes enviar tu trabajo en formato digital o escrito en tu cuaderno. You will answer a set of questions expressing your own ideas, okay, about globalization, producing your own ideas according to what you have learned on Unit 1 and own information. Responderás un set de preguntas sobre globalización, dando y produciendo tus propias ideas, de acuerdo a lo aprendido en Unidad 1 o propia información adquirida. For example, what image comes to your mind when you hear the word globalization? ¿Qué imágenes vienen a tu mente cuando escuchas la palabra globalización? B. Name one advantage of globalization. Nombra una ventaja, en inglés por supuesto, de globalización. Letter C. Name one disadvantage of globalization. Nombra una desventaja, en inglés, de globalización. Letter D. Do you think it's possible to ignore globalization? ¿Crees tú o piensas tú que es posible ignorar la globalización? Letter E. Could globalization have happened without the internet? ¿Pudo la globalización haber tomado lugar sin internet? Letter F. What do you think indigenous tribes think about globalization? ¿Qué piensas tú que las tribus indígenas piensan, creen sobre la globalización? Letter G. Do you think globalization will reduce or increase the poverty gap? ¿Piensas tú que la globalización reducirá o aumentará la brecha de la pobreza? And here is the most important. Aquí tenemos el punto más importante. Your opinion about. Nos dan una pregunta, se establece una pregunta y usted va a tener que escribir 6 o 7 líneas expresando su propia opinión. ¿Ok? In what way
the pandemic of virus crown is related to globalization. ¿De qué forma la pandemia del coronavirus está relacionado a la globalización? Escribir en inglés esta información, expresando tus propias ideas, 6 o 7 líneas, y por supuesto enviarlos al correo de su profesora, en su correo institucional igonzalez@cmch.maristas.cl. Okay. Goodbye, dear students from second grade. God blesses you and meet you next time. Send your work to my email igonzalez@cmch.maristas.cl. Adiós, queridos alumnos de segundo año medio. Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Don't forget to send your work. No olvidar enviar su trabajo al correo. Goodbye. See you next class, Miss Irene González. Bye bye.